pocas investigaciones en Venezuela que tienen un impacto palpable, visible, comprobable, como es a lo que condujo ese trabajo que tú has hecho, porque de allí se nutrió mucho del trabajo, digamos, ya legal, ¿no? Que pudo llevar a Alex Saab a la cárcel, a la extradición, aunque ahora esté en libertad. Entonces, bueno, son esas contradicciones de un sistema que donde definitivamente no se puede medir el impacto, lo hemos dicho en muchos escenarios, el impacto en Venezuela no se puede medir por las reacciones institucionales que pueda tener un reportaje de investigación, porque sencillamente esa es la muestra más palpable de cuando las instituciones no funcionan, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta un punto como periodistas y hasta ahí ha llegado Roberto. Hasta ahí ha llegado Roberto con todos esos riesgos, con todos los ataques. Yo creo que es el periodista que más ha sufrido ataques a través de redes sociales, vigilancia de su familia. Y bueno, creo que es un ejemplo muy claro de hacia dónde conduce este tipo de periodismo y cuando lo haces bien, lo que se puede lograr a pesar de un país en el que no se respetan la justicia ni las decisiones, las decisiones institucionales, ¿no? Bueno, va a estar con Valentina en este foro y bueno, estamos todos acá para participar, para intercambiar ideas y para debatir sobre los temas que vamos a proponer en este espacio. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias, Valentina. Gracias, Nela. Hola, bienvenidos todos a este foro. Se preguntarán por qué primero, ahorita que estamos empezando el diplomado, por qué estamos arrancando con un foro, ¿no? Con una conversación y no directo con teoría pura y dura, ¿no? De periodismo de investigación. Y era por lo siguiente, al momento de que diseñamos el diplomado, eh, pensamos o recordamos que en distintos momentos, a Nela, a mí, a colegas nuestros, siempre nos preguntan de alguna u otra manera eh, que cómo nos sentimos cuando vemos que sacamos nuestras investigaciones y de repente vemos que no pasa nada, ¿no? Esa, ese esfuerzo tan grande que se hace al confeccionar un reportaje de investigación, muchas veces llevan semanas, meses y algunos hasta años. Eh, pues en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, a veces es muy difícil y a veces no tiene impacto alguno visible, ¿no? O sea, eso que se ve en las películas y que está un poco en la teoría bueno, una gran revelación y entonces que ruedan cabezas y aquel renuncia y los ministros se van y este lo votan, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden ser muy eh, previsibles que ocurran en otras partes del mundo, en otros países, eh, pues en Venezuela no pasan, ¿no? O no pasan en una medida, en una medida palpable, ¿no? O sea, muchas veces es muy difícil y es evidente que esto es así porque la institucionalidad venezolana pues está severamente lesionada, ¿no? El sistema de controles y balances de la democracia eh, están lesionados, básicamente no funcionan, quizá en estado comatoso prácticamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, el, eh, tenemos a un periodista como Roberto que hizo una serie de investigaciones que en su momento no tuvieron el impacto en la colectividad, en la sociedad, eh, que en su momento hubiese uno creído que tenían, pero generaron otro tipo de impacto que fue en el poder, ¿no? Que de inmediato se abocó a perseguir a Roberto, no solo como comentaba Marianela en términos
de acoso en redes, etcétera, sino un paso más allá hubo y hay persecución judicial en contra de Roberto, ¿no? Eh, Pasó un tiempo, pasaron meses, hasta que Roberto nunca dejó de investigar a Saab y los negocios relacionados a su círculo y lo que él generaba, eh, conforme a lo cual él iba publicando, pues empezó a haber un impacto mayor y empezó a desnudarse y a entenderse la dimensión del personaje. Pero en ese camino pasó mucho tiempo, ¿no? En el camino de investigar, publicar y el impacto, eh, pasó mucho tiempo y Roberto ha pasado como por todas las etapas, la de no haber impacto alguno hasta tener un impacto personal, recibir un impacto personal brutal hasta que hubo un impacto institucional. Entonces, pero eso no siempre ocurre. Y yo lo que quisiera es que tuviéramos para arrancar el diplomado la discusión de si vale la pena, Roberto, y esta es como, y yo se los comentaba a los colegas que están cursando el diplomado, eh, les puse también esta pregunta hace unas horas porque esa es la reflexión en la que yo quisiera que todos discutiéramos aquí, ¿no? Que esto sea como más una conversación en la que un periodista como tú que ha pasado pues por estas etapas y por este camino, con ese caso en particular, eh, si vale la pena, ¿no? Porque si vale la pena hacer esto que hacemos en un país como el nuestro, ¿no? En Venezuela. Recuerdo que cuando le planteé a Roberto el foro, Alex Saab estaba preso, ¿no? Y enseguida luego lo soltaron. Entonces me volvió a la mente otra vez, bueno, entonces más vigente que nunca el foro. Vale la pena, ¿no? Porque en ese momento parecía, sí, porque está preso, se logró algo y tal. Ah, no, pero lo soltaron. Entonces, otra vez, como no, el tobogán de sensaciones o la montaña rusa de sensaciones. Pero creo que la pregunta sigue estando más vigente que nunca, Roberto. ¿Tú crees que vale la pena, tal como están las instituciones en Venezuela, eh, hacer periodismo de investigación? Gracias, Valen. Eh, bueno, gracias también, Marianela, por la presentación y gracias a todo el equipo de IPIS. Y nada, primero manifestarles que para mí es un gusto estar aquí. Siempre me gusta esto de, digamos, discutir y conversar sobre un poco sobre lo que hacemos, porque nada, habitualmente nosotros como periodistas vivimos tan metidos en, bueno, en la rutina, tan metidos en la búsqueda de noticias, de lo que uno hace, que realmente rara vez uno se detiene un poquito a pensar y a reflexionar sobre, bueno, sobre lo que hacemos, ¿no? Eh, yo digo que, a ver, cuando haces la pregunta de si vale la pena, cuando la dijiste por primera vez así en voz alta, lo primero que pensé, yo dije, bueno, depende del día que me pregunte, hay una respuesta, ¿no? Eso sería medio en broma, ¿no? Pero en serio, a ver, yo creo que definitivamente vale la pena, ¿no? Y ahí hay que, bueno, ustedes son estudiantes y hay que un poco, yo me remonto a mi época de estudiante de por qué uno decide estudiar periodismo. En mi caso, el periodismo fue mi segunda carrera universitaria. Yo primero estudié letras, las dos allá en la Universidad Católica Andrés Bello, y después de que terminé letras, decidí estudiar periodismo. Y aunque parezca una paradoja, yo empiezo a estudiar periodismo cuando las cosas era muy claro que se estaban empezando a poner peor para los medios de comunicación y peor para los periodistas en Venezuela. Estamos hablando año 2003-2004. Todavía no había ocurrido ni siquiera el cierre de Radio Caracas Televisión, que como bien saben ustedes fue un momento de como un parteaguas en el tema de libertad de expresión, censura y sobre todo en la pugna del primero del gobierno de Chávez y ahora de Maduro contra el ejercicio del periodismo.
Y, y digamos, yo más bien a mí ese contexto fue lo que me alimentó más a estudiar periodismo. Es decir, yo a medida que veía que había más amenazas y que la situación se estaba poniendo más complicada, bueno, yo sentía que era más el deber, digamos, de los periodistas o de los que queríamos estudiar periodismo en tratar de, digamos, de formarnos y luego desempeñarnos en el campo profesional de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque, bueno, era evidente que venía, aunque nadie podía predecir con exactitud eh, la magnitud exacta de la censura, de la autocensura, del acoso, de todo lo que venía, ese contexto a mí me decía más bien que era más necesario, ¿no? Pensando desde el punto de vista profesional. Y, y a ver, yo sin lugar a dudas estoy convencido que en un contexto como el venezolano, donde lamentablemente hemos asistido durante estos, bueno, se dice rápido, pero es un cuarto de siglo ya, 25 años, a todo el derrumbe institucional democrático que existía en el país con todas sus, digamos, sus virtudes y sus defectos. Y hemos asistido a esto que vemos hoy en día, que evidentemente es de todo menos algo democrático. Eh, yo creo que es fundamental hacer periodismo, y más aún hacer periodismo de investigación. Si no se hace ese periodismo y ese periodismo de investigación, y si no se hace un trabajo de calidad, bueno, nos vamos a quedar definitivamente con una sola voz, y es la voz del poder, que es la que impone las agendas, es la que impone los temas, es la que dice quién es un traidor a la patria y quién no. Y yo creo que como periodistas, obviamente nos toca, digamos, rebelarnos contra eso. Eh, a mí, la verdad, me asombra, bueno, ustedes son seguramente bastante más jóvenes, a mí me asombra un poco cómo en ciertos medios de comunicación se ha naturalizado la censura y la autocensura, que prácticamente son medios de comunicación que existen única y exclusivamente para repetir como logros noticias que emanan desde los círculos del poder. Y está claro que esa no es la naturaleza o no es el deber ser de nuestro trabajo. Ojo, no estoy criticando en específico a nadie, sino lo que quiero decir es que me impresiona como ciudadano, incluso más como periodista, porque fui digamos, que como joven, incluso como niño, recuerdo haber visto otras cosas, y no solo que ya también uno compara con cómo son los medios de comunicación, la libertad de expresión en otros países, pero uno lo recuerda, la vivencia de uno del trabajo que hacían los medios de comunicación y cómo eso que llamábamos en su momento la gran prensa, grandes medios de comunicación, no sé, Venevisión, Televen, los grandes medios, grandes emisoras de radio, hoy en día prácticamente existen solo para reproducir la voz del poder. Está clarísimo que ese no es la misión nuestra. Y después, también siempre tuve muy claro, y esto ya fue un momento cuando yo entro a trabajar en el Universal en la sección de economía. Yo trabajé varios años allí, hasta el año 2014, que es cuando ocurre la venta del periódico. Eh, yo entendí otra cosa y creo que eso me terminó digamos, de esa vena por el periodismo y por el periodismo de investigación se terminó de explotar ahí. Y es que cuando uno hacía economía, bueno, no solo que uno se daba cuenta de la enorme crisis económica que se estaba gestando en el país ya años 2012, 2013, que bueno, fue a la postre la crisis que vivimos, sino que había una particularidad, y es que aunque no es la única causa de lo que ha ocurrido en Venezuela, digamos, la tragedia venezolana no se explica solo con una causa, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, un factor central que explica buena parte del deslave económico que ha ocurrido en Venezuela es la corrupción. Y, y bueno, yo como periodista, básicamente, digamos, y ha sido, yo creo que mi obsesión es contar eso, ¿no? Contar la corrupción, es decir, que la gente entienda, o la gente más que entienda, que la gente tenga a la mano o pueda de alguna forma tener información que cuantifique un poco lo que ha sido esa corrupción, que ponga ejemplos de lo que ha sido esa corrupción, que trate a lo mejor contando reportajes, historias que le permitan además ver cómo esa corrupción conecta quizás
con el deterioro diario de su calidad de vida, ¿no? Y bueno, ese es un poco después el trabajo que he hecho en Armando Info, que bueno, hemos hecho en Armando Info durante todos estos años. Y, y en líneas generales, como te digo, yo diría que sí, que definitivamente vale la pena. Obviamente, y seguramente aquí en la charla podemos entrar en eso si así lo quieren. Obviamente esto no es fácil. Desde el punto de vista personal hay muchos sacrificios, hay muchos riesgos que uno todos los días se puede preguntar si vale la pena o no vale la pena. Pero lo que sí tengo claro es que el periodismo bien entendido eh, como lo que debe ser, yo creo que es fundamental en sociedades como la venezolana. De hecho, me atrevería a decir que en una sociedad como la venezolana, que como he dicho, lamentablemente ha vivido esta deriva de la democracia, un autoritarismo como el que ya vemos y conocemos a diario, casi que el único atisbo de democracia que va quedando, entre otras cosas, es el trabajo que hacemos los periodistas, ¿no? Y esto no lo digo para ponernos, que sirva como para ponernos medallas o reconocimientos, sino porque eso revela la importancia de un poco de lo que es el trabajo del periodismo y del periodismo de investigación cuando está bien hecho. A mí, que digamos que todo el poder del Estado en cierto momento se haya volcado contra mí como se volcó a raíz de la cobertura de Alex Saab, y no solo me refiero a las dos acusaciones legales que tengo en mi contra, la última absurda por lo de instigación al odio, que ya saben ustedes y deben saberlo, que, que está en esta ley contra el odio inventada en Venezuela, creo que en el 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, y que tiene un delito que es instigación al odio, que es un delito fabricado a la medida para los periodistas. Pese a eso, pese a la brutal campaña digital, a mí todo eso, si bien es cierto que a uno le afecta, le perjudica, lo pone en riesgo eh, y tiene, digamos, toda esa carga negativa, para mí al final era todo una revelación de decir, wow, este, ¿por qué están haciéndolo, no? Bueno, porque evidentemente les ha molestado que durante tantos años y durante tanto tiempo y con tanto, digamos, eh, eh, no diría convicción, no sé, pero con tanta coherencia ya hemos cubierto el tema de Alex Saab como lo cubrimos, hasta el punto de, bueno, mostrarlo y revelarlo como una persona de extrema confianza, por decirlo menos, de Nicolás Maduro, ¿no? Y de hecho, esa reacción tan desmedida, desproporcionada, eh, para mí me revela que lo que hacemos tiene sentido, tiene impacto y vale la pena. Ahora, lo otro son todas las consecuencias que acarrea para uno y para que se decida hacer esto, pues. Una cosa, Roberto, antes quisiera hacerte una pregunta más y luego podemos todos, o sea, si tienen inquietudes, pues las podemos ir planteando por el chat. El Vianney puede ir llevando como el orden de las preguntas o levantan la mano, no sé. Pero antes de que abramos eso, yo te quería preguntar, Roberto, tú dijiste algo clave. Estamos con un grupo de personas, de colegas, que están estudiando o para mejorar, para perfeccionar o para aprender digamos, las técnicas de periodismo de investigación. Pero tú dijiste algo clave. Estamos hablando con un grupo mucho más joven que nosotros y que solo han vivido bajo la égida de un régimen autoritario en el poder. Nosotros, eh, más o menos contemporáneos, estuvimos, si se quiere, hasta cierto punto, en un país en el que en un momento se podía hacer una cobertura relativamente normal, ¿no? Habían oficinas de prensa, habían enlaces institucionales, había algún tipo de información oficial más o menos confiable, la presentación del presupuesto, las memorias y cuentas de los ministerios, algún acceso a diputados, a los partidos políticos, o sea que cuando tú y yo empezamos a reportear y a patear la calle, eh, todavía había algo de acceso a la fuente oficial, por un lado, y también al ser una sociedad todavía un poco bajo el canon democrático, había menos miedo
de la gente, de exponer sus problemas, de denunciar, bueno, de ser esa voz que uno quiere reflejar, ¿no? Ahora vemos, y creo que esto es lo natural para los colegas que nos están escuchando. eh, no hay fuente oficial prácticamente, hay una versión, hay un guión, hay una versión entubada de la realidad con cifras y con datos eh, prácticamente risibles de todo, ¿no? Desde la situación monetaria, fiscal, sanitaria, de derechos humanos, hasta un miedo brutal en la población, en la gente, en el ciudadano común, de decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el sustrato de la información o de los datos, prácticamente todo el espectro de la sociedad venezolana está bloqueado, bien sea por miedo, bien sea porque deliberadamente está bloqueado, aquí no se dice nada, aquí, y hay una coacción tremenda, hay una coacción institucional, judicial, para eso, simplemente para que fluya la información, para que fluya el debate, para que fluyan los datos. En un contexto como ese, ahora ya no te lo digo como en términos de impacto bueno, ¿qué pasa si los reportajes que hacemos no generan nada o no logran nada entre comillas, ¿no? En el momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede hacer periodismo en ese entorno? Y más aún periodismo de investigación que tiene que ser revelador y que es sumamente delicado en términos de señalar responsabilidades y meterse directamente en asuntos que quieren ser deliberadamente ocultados, ¿no? Estamos hablando, bueno, de la corrupción, la cleptocracia en Venezuela ha sido brutal, pero estamos hablando ya también de temas de derechos humanos realmente pavorosos, ¿no? Eh, entonces, en un contexto tan cerrado, tan coaccionado, tan tensionado, eh, ¿cómo has logrado tú hacer periodismo de investigación? Incluso estando fuera de Venezuela, o sea, más todavía. De Ujú. hecho, tuviste que salir. O sea, es como tener todo en contra. ¿Cómo, qué caminos o qué vericuetos crees tú bueno, que hay que caminar para lograr esto, para lograr seguir haciéndolo? A ver, bueno, varias cosas. Y después, si quieres, vale, me recuerdas porque hay algo que quería decir antes con el tema de impacto y cómo considerar y cómo evaluar eso del impacto que se me pasó, que creo que es importante retomarlo, ¿no? Seguro. A ver, yo estaba claro que cuando yo empecé a trabajar con el equipo de Armando Info, eso sería finales de año 2015, comienzo del año 2016, yo estaba muy claro que obviamente hacer ese tipo de periodismo, eh, bueno, literalmente, o como uno dice comúnmente, bueno, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas con gente en el sentido de que vas a publicar cosas que otros o no quieren investigar, o no se atreven, o saben de los riesgos, o medios de comunicación porque a lo mejor tienen, no sé, dependen de algún anunciante que tampoco quiere que se meta en problemas, etcétera, digamos. Pero yo sabía, ¿no? Que un poco nos íbamos a enfrentar y estábamos viendo el deterioro acelerado de, de todo el tema de la posición del gobierno de Nicolás Maduro hacia los medios de comunicación, etcétera, y todo, digamos, eran señales adversas, ¿no? Pero aún así, y es lo que hemos tratado de hacer, y aquí no hablo por mí, hablo por todo el equipo de Armando Info, lo que hemos tratado de hacer es, digamos, persistir y sostener eso en el tiempo, ¿no? Yo diría, a ver, es obvio, ¿no? Hoy en día, como bien decías tú, los muchachos que están saliendo hoy, que se están formando hoy, tienen un contexto en ese sentido, si se quiere, todavía más adverso, porque no vivieron lo otro, porque están llegando ya a unos medios que, en cierto modo, están maniatados ya en la mayoría de los casos, y obviamente eso tiene unas consecuencias negativas hacia el trabajo que uno hace, ¿no? Yo a veces en modo broma, en modo serio, a veces digo que cuando cambien las cosas en Venezuela, y me refiero desde el punto de vista político,
no solo va a pasar como con va a pasar con la sociedad, pero en especial creo que con los periodistas, eh, como esa película de Goodbye Lenin, Adiós Lenin, que cuando cae el régimen, digamos, soviético, la gente casi que no lo podía creer, fue tal el automatismo, fue tal la imposición cultural que hubo de ese sistema que a la gente le costaba creerlo y en algunos casos había que hacer maravillas o maniobras para tratar de a cierta gente, la de más edad, digamos, hacerle creer que nada había cambiado, ¿no? Para que no fuera un shock tan revelador. Bueno, yo creo que en los medios de comunicación, no sé, voy a mencionar algo aquí y espero que nadie se sienta aludido, pero en alguien que está trabajando los últimos años, 10 años en Globovisión, por poner un ejemplo, algún periodista, bueno, lamentablemente hay que llegar desde el día uno que pueda haber un cambio político y decirle, mire, lo que se ha hecho en los últimos años hasta exactamente hoy no es periodismo. O sea, de ahora en adelante no sé qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, pero eso tiene que quedar claro, ¿no? Eh, a mí me sorprende cómo se ha naturalizado, como decía antes, muchas prácticas de censura y autocensura, que a ver, todos entendemos un poco la presión, los temores, etcétera, pero yo siempre digo que, bueno, uno tiene que rebelarse y tratar de, digamos, de buscar la manera de hacer periodismo como se debe, ¿no? Y por eso, digamos, mi espacio, el que encontré para hacerlo fue el de Armando Info, ¿no? Eh, Ahora, en el trabajo mío y hablando un poco por mi experiencia, para mí yo diría que para hacer periodismo de investigación, como más o menos les asomaba antes, para mí fue fundamental esa etapa en la que yo estuve, bueno, más allá de un poco convencimiento, la responsabilidad que uno sabe que tiene que tener, digamos, verle el sentido a lo que uno quiere hacer, pero para mí fue fundamental, más allá de esos otros temas, toda esa experiencia que yo tuve en la fuente de economía durante, no sé, 6, 7 años en el Universal. Y fue fundamental por algo que dije antes, que no solo era entender, bueno, mira, o sea, aquí hay un país que está entrando en una debacle económico y además de forma increíble porque entramos en una debacle económica casi que después de haber vivido una de las mayores bonanzas petroleras que haya vivido Venezuela, lo cual lo hace todavía revela lo peor administrado que estuvo el país, ¿no? Y lo hace más grave. Eh, pero para entender ese lado, digamos, de la corrupción que se estaba gestando en el país. La corrupción venezolana es una cosa colosal, es una cosa que no tiene, yo creo que parangón, diría que con ningún país en el mundo, pero es osado decir algo de eso. Con la región, me refiero a Latinoamérica, seguro. Y aún hoy, aún los escándalos, digamos, bueno, yo ya le quitaría escándalos porque como que nadie se escandaliza, pero los casos de corrupción que hay son colosales, ¿no? Entonces, bueno, desde esa época que estaba en el Universal entendí que eso podía ser como, digamos, una beta, una mina a la que explotar literalmente, porque era importante hacerlo, ¿no? Y ahí todo, digamos, ese entendimiento no solo de cómo funciona el sistema económico venezolano, sino toda esa nueva élite empresarial que estaba surgiendo a la sombra del poder político. eh, digamos, todo eso fueron temas que me cautivaban y obviamente enfocaba mis investigaciones y, digamos, mi búsqueda de fuentes siempre la fui enfocando con eso, ¿no? Entonces, para mí, como digo, esa experiencia fue fundamental. Eh, eh, yo les puedo confesar que a día de hoy yo ahí sigo teniendo fuentes que tenía desde esa época de la universidad. Y estamos hablando que ya han pasado más de 10, bueno, prácticamente sí, 10 años desde que salí de ahí. Eso tiene un valor grandísimo para uno como periodista. Eso es muy importante, poder cultivar esas fuentes que uno sabe que pueden aportar información de calidad, de valor, de rigor, que bueno, después a uno le toca hacer toda la reportería y corroborarla, ¿no? Es muy importante y para mí esa época fue fundamental. Y después también diría que en el caso de la corrupción venezolana, otra de las características que tiene es que ha sido una corrupción transnacional. Es decir, la corrupción venezolana ha desbordado las fronteras del país, así como vemos lamentablemente el fenómeno migratorio y hoy vemos venezolanos por medio mundo. Y con la corrupción pasa algo similar, es decir, el dinero que ha salido de Venezuela en ingentes cantidades ha sido dinero que ha ido a comprar real estates en Miami, en Madrid,
que ha ido a cuentas en bancos de Andorra, no sé, en bancos en Portugal, Bulgaria, llega a ser una historia con el tema de los CLAP y Alexa App, etcétera, ¿no? Entonces, esa dimensión transnacional también nos ha hecho que como reporteros miremos un poco búsqueda de información por fuera. En el caso de la corrupción, yo diría que buena parte de lo que sabemos por la corrupción es por cosas que se han judicializado o se han asomado investigaciones en distintas jurisdicciones, España, Estados Unidos, eh, Andorra, Suiza, no sé, en muchos sitios, ¿no? Y entonces eso ha permitido, digamos, llenar, si se quiere, ciertos vacíos de información, obviamente que es información pública que hay en Venezuela. Está clarísimo todo lo que tú dijiste, digamos, en la pregunta, no, hay opacidad, no, ya no es que hay opacidad de información, ya es que no hay información pública prácticamente, ¿no? Se ha borrado, se ha eliminado. Entonces, de alguna forma, la misión de uno como reportero es tratar de llenar esos vacíos. Y eso te obliga, digamos, a buscar fuentes, a buscar documentación, si no es en Venezuela es por fuera, a buscar, no sé, cruzar bases de datos, muchas veces cosas que uno hace, por ejemplo, cosas que involucran empresas, comercio, hay muchas formas digamos, de documentar estas cosas fuera. A mí me ha sido de mucha utilidad tratar de, no voy a decir especializarme, pero aprender a los golpes, búsqueda de registros públicos, Panamá, Hong Kong, jurisdicciones, digamos, que tienen ese perfil de, digamos, que se utilizan mucho para muchas veces negocios de estos de los que se dan y contratos que se dan en Venezuela que obviamente no cumplen con la normativa. Entonces eso también ha llenado, digamos, esos huecos y esos vacíos. Em, yo diría que esos son como algunos tips. Es muy bueno también, y ustedes que están como comenzando, tener siempre en mente la idea de hacer como trabajos, si se quiere, colaborativos, ¿no? Esto que les explicaba yo, bueno, de apoyarse en colegas, en medios de afuera, porque, bueno, porque estalló un caso judicial que involucra corrupción venezolana, pero se está ventilando, no sé, en otro país. Pensar siempre en esos esquemas colaborativos, quizás desde el inicio de las investigaciones, yo creo que también puede ser una herramienta. Hoy estoy seguro que todos los que están aquí son habilísimos y mucho mejor de lo que somos tú y yo, Valen, o Marianela, en búsqueda de bases de datos, extracción de datos y eso que, bueno, minería de datos, no sé, tiene muchos nombres que se le han dado, pero seguramente están muy, muy familiarizados con herramientas digitales que hoy en día pueden también, como digo, ayudar, pero lo que sí está claro es que, bueno, la misión de uno es tratar de persistir para contar las historias, para conseguir la información de la manera más blindada posible. Recuérdanos, Roberto, qué querías decir del impacto, porque hay una pregunta de Andrea Barrios relacionada con eso. Sí, sí, bueno, a ver, lo del impacto es que siempre cuando se habla de esto, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces, yo recuerdo cuando liberaron Alexa App en diciembre pasado, a mí casi que hubo gente que me llamaba a darme el pésame, ¿no? Entonces, era como que, pobrecito, la debe estar pasando mal. Y yo siempre digo algo, y yo no sé, yo creo que no, o no me lo creen, o no sé, pero a ver, es obvio que, digamos, como noticia, a mí no me gustó, y ya voy a explicar por qué. Pero digamos, uno no hace esto por una enemistad personal, o porque a mí el señor en algún momento me caía mal, o porque, no. Digamos, mi única misión en el caso de Alex Saab y mi único interés era este, documentar por qué había un señor que estaba a la sombra del poder, a la sombra de Nicolás Maduro, que durante la peor crisis socioeconómica que los venezolanos tengamos memoria, estaba manejando discrecionalmente ya no cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Ese era mi único, digamos, mi único interés. Y si hay algo que no me gusta de lo que ha ocurrido y de ese canje político que ocurrió de los presos americanos por la figura de Alex Saab, es que lamentablemente obvio que ya no va a haber justicia, ¿no? Si algo tenía y si algo esperaba, yo creo que por eso a la sociedad venezolana le impactó tanto el caso de Alex Saab, porque a falta de justicia en Venezuela, no solo para para prácticamente ningún caso, eh, veían esa posibilidad de que este señor estuviera sentado ante un tribunal, rendir cuentas y enfrentarse ante una la acusación de unos fiscales, ante un juez independiente,
yo creo que nos hubiese servido para demostrar cosas que yo creo que aún hoy no sabemos. Y esa era, digamos, la única misión. Yo recuerdo nosotros, Eval Schaffenberg, editor y fundador de Armando Info, y yo escribimos un artículo de opinión en la sección del New York Times en español en su momento, cuando detuvieron a Alex Saab y nos decían, bueno, ¿y ahora qué? Y nosotros decíamos, bueno, ahora le toca a la justicia. O sea, ya el periodismo hizo su trabajo, pusimos luz sobre quién era este señor, arrojamos suficiente evidencia periodística, si se quiere, de quién era este señor, qué hacía, la importancia, la naturaleza de sus negocios, el mover dinero de aquí y allá, paraísos fiscales. Y bueno, ahora le tocaba a la justicia. Lamentablemente, con el canje, ahora, bueno, yo creo que esa oportunidad, esa justicia, está cada vez más lejos, ¿no? Con lo del tema del impacto, yo quería decir algo, y es que, fíjense, les voy a poner dos ejemplos para que vean, digamos, por qué creo yo que es importante seguir haciendo periodismo de investigación en Venezuela. Y es verdad, uno dirá, bueno, ya tú estás afuera. Bueno, sí, yo salí en 2018 y justamente cuando salimos era porque ya este señor Alexa primero nos había demandado por difamación, injuria grabada y continuada, que eso nos podía enfrentar, creo que era 6 años de cárcel en Venezuela. Obviamente desde el minuto uno sabíamos que este señor nos estaba sencillamente demandando para que nos frenáramos. Digamos, era ponerte a, mira, yo manejo la justicia también, frénate, ¿no? Y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Y cuando salimos había dos tareas fundamentales. Una, obviamente, era preservarnos. Y digo salimos porque les tocó salir a los tres editores fundadores de Armando Info y a mí por ser el autor de los reportajes. Pero la segunda convicción que teníamos clara era que la mejor defensa que íbamos a tener era seguir investigando. Es decir, obviamente nosotros no íbamos a poder acudir al sistema judicial venezolano, que este señor, si nada más y nada menos estaba a la sombra de Nicolás Maduro, se podrán imaginar, me imagino que levantando un teléfono dispone de decisión o de lo que le dé la gana hacer. Y bueno, no tengo que hablarles yo del sistema judicial venezolano. Eh, y entonces estaba convencido, yo siempre estuve muy convencido que la única defensa posible de esto era seguir investigando. Y bueno, obviamente que el tiempo nos dio la razón, porque no solo es que continuamos, sino que aparecieron incluso muchas más cosas que yo en su momento eh, no imaginaba. Pero con lo del impacto, y aquí vuelvo a lo que le quería decir, es que yo creo que al final, hoy en día, en este contexto venezolano, en este contexto que están enfrentando ustedes y que estamos enfrentando los periodistas, yo creo que aquí no nos funciona el mismo parámetro, y Marianela creo que decía algo de esto en la presentación, aquí no nos funciona el mismo parámetro que puede funcionar en otro país. Es decir, bueno, sí, en un país se puede mirar el impacto porque, bueno, renunció el ministro y se abrió una investigación judicial. Pero es que en el caso venezolano, ni siquiera eso puede ser señal de impacto. Y aquí voy con el ejemplo. El caso de Alex Saab, bueno, yo creo que sabemos todos, hemos visto la resonancia que agarró, después periodistas, yo no los voy a aburrir aquí diciéndolo, yo he hablado, hasta una vez hablé con un periodista de Australia que me llamaron para hablar de Alex Saab. Y ese es un caso que, digamos, no se investigó, digamos, en Venezuela, obviamente, mucho menos, pero terminó, digamos, agarrando esta resonancia internacional. Estuvimos cerca de que pudiera ocurrir algo de justicia, ya que él tenía que enfrentar un juicio en los Estados Unidos que finalmente no se dio y lo liberaron. Entonces uno dice, ¿hay impacto o no hay impacto? No lo sé, o sea, no debemos quedarnos solo con el tema de si lo judicializaron, de si finalmente hubo un juicio o no. Para mí, obviamente, hubo un impacto gigantesco, como les decía antes, el hecho de que el Estado venezolano, literal, el poder del Estado se haya volcado contra mí, pero después se haya volcado en esa fantasiosa campaña que crearon para decirnos que este señor era un héroe, yo creo que revela que lo que hicimos tuvo un impacto, si no, no hubiesen hecho eso. Y les pongo, digamos, como contracara, el caso más reciente, que es el de Tarek El Aissami y todo lo que pasó en Petróleos de Venezuela. Nosotros estuvimos publicando desde octubre del 2022, desde finales del 2022, noviembre del 2022, lo que estaba pasando en Petróleos de Venezuela, que fundamentalmente era que con la excusa de las sanciones, PDVSA le estaba entregando el petróleo a unos amigos del poder, testaferros, etcétera, como los queramos llamar, que se estaban llevando el petróleo y se les olvidó un pequeño detalle, que era entregar el dinero de ese petróleo a la caja, digamos, de PDVSA, ¿no? Ese caso, digamos, si nos dejamos llevar por el estándar de otros países, uno podría decir, mira, pero ese caso
hubo una renuncia del ministro Tarek El Aissami, que era el ministro del Petróleo. El señor Tarek William Saab, fiscal general de la República, habló varios días del caso, dijo que era un horror lo que estaba pasando en PDVSA. Detuvieron a 50 y tantos, 60 personas, muchos de ellos empresarios que estaban en esta operación ligados a Tarek El Aissami. Y uno podría decir, si nos dejamos llevar por el estándar, digamos, que normalmente medimos para hacerlo, para decir que hubo o no hubo impacto, bueno, este es un caso magnífico ejemplo que hubo impacto, pero para mí no, porque al final aquí no ocurrió, digamos, lo que ocurrió, y creo que el tiempo lo está demostrando. Sí, es verdad, había una colosal corrupción en PDVSA, que nosotros la mostramos, eh, pero lo que hubo después, toda esa puesta en escena es un asunto político que está muy lejos de la... Es decir, el señor Tarek El Aissami renuncia y no sabemos a día de hoy dónde está, no habló más, nunca se le abrió ni siquiera una investigación. Nos presentaron a los detenidos con aquel show de las bragas naranjas que parecía ahora sí iba a haber justicia en Venezuela, y a día de hoy le puedo decir yo que a día de hoy no ha habido una audiencia sola de juicio contra ninguno de los acusados. Hubo las audiencias de presentación y más nada. Entonces, ¿fue eso, digamos, un impacto? No, yo creo que no. Al final, un régimen autoritario como el venezolano maneja estas cosas, digamos, bueno, autoritario y mafioso como el venezolano maneja al final también la corrupción, digamos, para saldar cuentas políticas, para resolver esa batalla que hay entre las distintas facciones de poder que es el chavismo. Pero por eso digo, si uno lo ve fríamente y uno dice, mira, este fue otro caso que pudo haber tenido un impacto si lo vemos desde el punto de vista como normalmente se ve en otros países, que bueno, se abrió una investigación, etcétera. Yo no diría, porque no creo que ese impacto es que nos reparamos, ¿no? Entonces, para mí es valioso, digamos, lo que hacemos, y creo que trasciende incluso estas cosas, es revelarlo, publicarlo, que parte de la sociedad, por muy pequeña que sea, tenga la oportunidad de saber que esto está pasando. Yo creo que en un contexto como el venezolano, ese es el verdadero impacto de nuestro trabajo. Eso para, para todos los que estamos escuchándote, tiene que ver con la segunda o con la coletilla del título de este foro, que es el archivo como redención, ¿no? O sea, un poco el impacto es una cosa, pero para lo que sirven las investigaciones, luego es otra, ¿no? A lo mejor no es un tema que se mide a nivel del espacio y tiempo, sino con los años y bueno, como archivo, ¿no? O sea, saber que esto pasó y eventualmente que se haya revelado una operación corrupta, unos nombres de gente que se enriqueció a costa del tesoro venezolano, etcétera, será procesado de otra forma que no es la condena de la opinión pública inmediata, por ejemplo, o la actuación de unos ministros. Tú lo dijiste claramente. Yo, Ahora le toca a la justicia, dijiste aquella vez, ¿no? O sea, ujú, nuestro ujú, trabajo llega a un punto y luego le toca pues a los otros actuar, ¿no? Al resto de sí, la sociedad, cada uno como en su zapato, ¿no? ujú. No sé si hay una pregunta, pero Narvin Delgado tiene la mano levantada. Si quieres, Narvin, preguntarle algo a Roberto y retomamos con la pregunta. Hola Roberto, buenas tardes y buenas tardes a todos. Te estoy escuchando y por supuesto me leí el libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab y es interesante y aquí uno al tema de la fuente. En el prólogo, Gerardo comienza así: los amigos de Alex Saab no se explican cómo un tipo tan común y corriente de aspiraciones modestas y sin ningún tipo de pasión, aparte del amor por sus hijos, se convirtió en el chacal financiero de la revolución bolivariana. Y entonces ahí tú te das cuenta que Gerardo Reyes, de alguna manera, pues hizo toda esa aproximación al círculo cercano de Alex Saab. Mi pregunta va en ese sentido. Tú trabajaste tu gran reportaje
alrededor de mucha fuente documental, lo acabas de explicar muy bien, pero me da mucha curiosidad saber si tuviste algún acercamiento con esa fuente alrededor de este personaje allá en Colombia. Gracias. Gracias, Narvi. Gracias, Narvi. Bueno, no sé si con esa misma fuente de Gerardo, no lo sé. A ver, yo tengo, digamos, por criterio, y creo que es algo un poco que hemos hecho en Armando Info, cuando uno está haciendo un reportaje de esto, donde uno está asomando, casi que estás dibujando que alguien es testaferro de alguien, que alguien se ha beneficiado de manera grosera con determinados negocios, que hubo tráfico de influencia, que hubo corrupción. Yo creo que es importante que hablen fundamentalmente los documentos. Y cuando digo documentos son muchas cosas, eh, desde registros de empresas, movimientos bancarios, eh, investigaciones judiciales, muchas cosas. Pero a mí se Contratos. me, contratos, licitaciones o no licitaciones, etcétera, conexiones entre este empresario y los determinados funcionarios. Es decir, yo creo que uno tiene que tratar de como blindar mucho eso para después eventualmente nutrirse de otra fuente. Obviamente, si ustedes me preguntan cuáles han sido tus fuentes en el caso de Alex Saab, yo no se las voy a decir, como ustedes comprenderán, pero lo que les puedo decir es que aquí ha habido muchas fuentes, pero muchas fuentes. Y obviamente ha habido fuentes del círculo más cerrado de estos señores. Y cuando digo estos señores es porque, bueno, Alex Saab no es solo, tiene su socio Álvaro Pulido, en fin. Pero, y esta gente te suministra muchos datos, te puede decir algunas cosas, te puede decir, te puede dibujar cosas de la personalidad, pero digamos, dejarse, o sea, yo no suelo solo dejarme llevar por un off the record. O sea, a mí me parece que es muy, muy peligroso construir a lo mejor reportaje de investigación de este tipo solo con off the record, ¿no? Entonces, ¿cómo he usado yo, digamos, esas fuentes? Yo estoy investigando Alex App desde el año 2016. Estamos en el año finales de 2016, mediados, los clubs se crearon en marzo de 2016 y más o menos desde finales de 2016 ya yo me di cuenta, ojo, no es que dije, yo me senté un día y dije, voy a investigar Alex App. Teníamos información, nos habían dicho por fuentes lo importante que estaba haciendo el tipo, pero yo no me imaginaba, mi objetivo era investigar el tema más del negocio de los clubs y ahí es cuando él aparece también en una empresa, ¿no? Entonces, ustedes se podrán imaginar, estamos ya en 2024, o sea, 8 años, estamos hablando de una carrera universitaria, más posgrado, más la maestría, más el diplomado de IPIS, ¿no? O sea, es mucho tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, esas fuentes vivas, humanas, que han salido del círculo o que siguen estando en el círculo de esta gente, a mí me han servido, por ejemplo, que han servido como pequeños rompecabezas, ¿no? Pequeñas piezas de un rompecabezas más grande, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento me dieron un dato que me decía, mira, es que Alex Saab, eh, no sé, una tontería que voy a inventar aquí, sé que esto lo están grabando, pero esto no es cierto, es un ejemplo hipotético, no sé, que Alex Saab es un borracho. Ah, bueno, ya yo me quedo con que Alex es un borracho y más adelante, a medida que siguen apareciendo fuentes, bueno, yo puedo mirar a ver si otra fuente menciona lo mismo, si con otra fuente que yo sé que está cerca de ese entorno, mire, ¿usted alguna vez ha sabido que este señor es borracho? Em, y eso te permite, digamos, ir cerrando como esos datos no, off the record que te da la gente para construir el personaje. Em, Tú mencionabas el libro de Gerardo. Yo creo que el libro de Gerardo eh, tiene un valor muy, muy bueno desde el punto de vista, un poco para mí como periodista venezolano, y es que Gerardo hizo toda una reportería en Barranquilla, obviamente, seguramente porque saben que Gerardo Reyes es periodista colombiano, está en la Universidad de Miami, mucha trayectoria, tiene fuentes judiciales, etcétera. Entonces, él supo reconstruir muy bien esa parte a partir de fuentes vivas que al final le permitieron dibujar un poco cómo fue el origen de Alex Saab desde que salió de Barranquilla. Una pregunta, Roberto. Adriana Materano pregunta que
que si hubo alguna evaluación o asesoría legal pensando en que el personaje podía llegar a ser muy importante, ¿no? O sea, si llegaste a pensar que podías enfrentar una denuncia o ser demandado y si buscaste algún tipo de asesoría legal antes de publicar. A Cuéntanos ver, cómo nos a va ver, con eso en sí, Armando. sí. A ver, como les dije, obviamente desde que yo empecé en Armando, bueno, uno sabía que uno de los primeros riesgos que uno podía tener era este riesgo de, bueno, demandas, eh, y es obvio que era un riesgo, ¿no? Entonces eso todavía, como digo, le hace a uno ser más riguroso, ser más exacto, quizás eso que decía antes, eh, ante la pregunta de Narvin, de bueno, no conformarte, a lo mejor dos fuentes of the record te dijeron en algo, bueno, no me voy a conformar hasta que consiga, no sé, un documento, un registro, un contrato, algo que me avale lo que me están diciendo. Eh, Cuando el señor Alex Saab nos demanda en 2017, eso habrá sido septiembre, si la memoria no me falla, septiembre de 2017, que llega la demanda, eh, como les dije antes, por difamación e injuria continuada y agravada. Eh, Obviamente para mí fue una sorpresa y para mí fue una sorpresa primero no la demanda, la sorpresa fue que a mí me llegan unos funcionarios del 6CPC allá a la casa en Caracas y ver una boleta notificándote la demanda de él en persona cuando es un tipo que hasta hace nada procuró las sombras y no aparecer y no estar en los focos, me impactó mucho, me sorprendió más allá del hecho en sí mismo de la demanda. Obviamente, a raíz de eso, nosotros, y ojo, aquí me estoy refiriendo solo al caso de Alex App, después les puedo decir otras consideraciones que a veces tenemos en otros casos. Obviamente, después de eso, nosotros al día siguiente estábamos yendo a una oficina en Caracas de los abogados. Em, pero yo les confieso que tuvimos una reunión donde nos explicaron, nos dijeron qué es lo que, bueno, que que al final como él era el que estaba actuando en persona contra mí, eso al final era como un litigio entre privados, que normalmente esos litigios entre privados, bueno, se pueden resolver con una audiencia de conciliación, que es la primera audiencia que se hace, etcétera. Y tal. Y yo dejé que los abogados hablaran y dijeran todo lo que tenían que dar y les dije dos cosas. Obviamente nosotros no somos locos, somos periodistas, ustedes son los abogados, ustedes conocen el sistema judicial venezolano mejor que nosotros, pero yo les dije, mire, aquí, número uno, aquí no va a haber conciliación posible. Y no va a haber conciliación posible, primero, porque es una gente que no quiso responder las preguntas cuando los contactamos, no quiso, digamos, atendernos a través de su abogado en Caracas, en ese momento de la empresa en Caracas, más bien después de yo reunirme con él, lo que después me di cuenta es que estaban tratando de borrar la información que se dieron cuenta que ya yo podía tener y que estaba pública, la empezaron a borrar, pero ya yo había hecho respaldo de todo eso. Em, entonces les dije, es evidente que esto no va a ser o sea, que no va a ir por ahí, como queriéndole decir al abogado, mire, esto no va a ir por ahí. Y segundo, yo les dije, estoy convencidísimo que la mejor defensa que podemos hacer es seguir investigándolo, ¿no? Eh, Obviamente ellos nos dijeron, no, ustedes, o sea, ustedes tienen que seguir su investigación, pero bueno, vamos a ver qué terreno estamos pisando. Y después cuando los abogados empiezan a darse cuenta, porque a los abogados tampoco les sonaba, bueno, ¿quién es realmente este tipo? ¿Por qué puede ser tan importante? Y a medida que ellos empiezan a averiguar por su cuenta, obviamente se dieron cuenta que nosotros no íbamos a tener nada, ninguna oportunidad desde el punto de vista judicial. Y ahí es cuando se asomó la idea de, bueno, habrá que salir un tiempo, era lo que pensábamos, salir un tiempo y volver. De hecho, tan es así que yo no sé si ustedes llegaron a leer el reportaje de la mala leche de los Clark. Ese reportaje lo publicamos nosotros en febrero de 2018. Ese reportaje nosotros lo podíamos haber publicado estando en Venezuela, pero por expreso pedido los abogados nos decían, miren, si ustedes publican esto, es probable que se van a acelerar todas las cosas en contra de ustedes. Entonces salimos y lo pudimos publicar, porque el gran temor que teníamos nosotros y que los abogados nos manifestaban, obviamente era, mira, aquí es obvio que este juicio se lo están haciendo es para sencillamente, si ustedes siguen investigándolo, lo que va a venir es la medida cautelar de prohibición de salida del país, que como ustedes bien saben es una medida cautelar que le han puesto a mucha gente, eh, defensores de ONG, o sea, de derechos humanos, libertad de expresión, algunos periodistas, etcétera,
o sea, como para seguir apretando el cerco hasta ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Entonces nosotros queríamos anticiparnos en la medida cautelar. De esa medida cautelar y así lo hicimos. Obviamente, a raíz de la dimensión que agarra esto, a raíz de que se convierte exacto en un litigio, ya en un asunto casi que legal, eh, bueno, nosotros empezamos ya no solo a hacer el trabajo que siempre hacíamos, no, digamos, de la misma manera, sino de buscar muchas veces asesoría legal en determinados casos, para saber, digamos, bueno, lean esto y vean ustedes si sienten que esto, ustedes hagan las preguntas pertinentes para ver si ustedes, si logramos ver si esto está bien amarrado y si está blindado. Eso nosotros lo hemos hecho incluso en algunos otros casos de Armando, porque bueno, el caso más famoso ha sido el de Alexa, pero Alexa no es la única persona que nos ha amedrentado, amenazado, acosado, perseguido, como le quieran llamar. Ha habido otros. Entonces sí, muchas veces es conveniente. Para mí, digamos, ahí lo que ocurre, y es mi experiencia a raíz del caso, es una gran frustración, porque al final creo yo, y esto es una cosa muy, muy particular mía, en ese sistema judicial venezolano, completamente cooptado por el poder político, completamente corrompido, al final los abogados se van a convertir en una especie de gestores donde pueden ganar tiempo en esto, medio hacer algo, pero en líneas generales es muy difícil el margen de maniobra. Y no es verdad que, no sé, que si hoy publicáramos un reportaje revelador sobre Nicolás Maduro, no sé, lo que sea, no es verdad que nos van a respetar, no, mira qué riguroso es, y como es riguroso y está bien documentado, no, ahí judicialmente no le van a hacer nada, no, al final van a buscar a través de la justicia amedrentarte y que no continúe. Pero sí, una respuesta más corta, yo creo que en este tipo de, de reportaje y en este tipo de trabajo de investigación siempre es bueno tener la mirada de los abogados, siempre es bueno. Incluso no solo diría los abogados, a veces, por eso es bueno los editores también, que a veces a uno no le gusta porque los editores le cambian cosas, le quitan tal, pero los editores, cuando el trabajo está bien hecho, también es bueno porque el editor está viendo con más frialdad y el editor te puede hacer una pregunta, bueno, tú tienes esto bien, cómo tienes tú soportado esto, porque tú aquí afirmas esto y ahí se da una discusión donde, bueno, se da cuenta uno de cuán blindado tiene o no una historia. Hay una pregunta aquí súper interesante, Roberto, que si en alguna oportunidad has tenido que dejar algún tema de lado por falta de fuentes o por la falta de algún documento, ¿qué has hecho en estos casos, no? Si te ha pasado y qué has hecho en Sí, estos casos. sí, bueno, más que dejar un tema de lado, sí ha pasado muchas veces, bueno, que uno no termina de publicar el tema. No significa eso que uno lo deja de lado del todo, uno a lo mejor lo guarda ahí como en una gaveta y esperando, digamos, que a lo mejor en el camino, con nuevas fuentes, con nueva información, se pueda, digamos, amarrar ese determinado tema, esa historia. Sí, yo creo que es muy normal en el periodismo de investigación y más en un contexto como el venezolano. Bueno, uno parte de una hipótesis, pero en el camino, digamos, mal haría uno si uno se amarra, no, mi hipótesis es que yo voy a demostrar que ahorita son, no sé, las 10 de la noche, no, mijo, las 10 de día todavía. Entonces, tú no te vas a quedar amarrado en la hipótesis porque justamente en la reportería tú puedes ir viendo que hay cosas que a lo mejor van cambiando y yo creo que eso es parte de lo que hay que entender. Eh, eh, uno no entra, no, yo voy a escribir de este señor porque me dijeron que este señor es un delincuente y un bandido y ya está. No, ese no es el ángulo ni es el foco, como les dije. En el caso de Alex Saab, yo ni siquiera fue que en un día dije, no, yo quiero investigar a este señor porque este señor me dijeron tal cosa. No, fue investigando el negocio de los clubs que empezamos a ver, bueno, quiénes son estos empresarios que aparecen aquí. Y Alex Saab ya había un antecedente importante publicado en 2015 de quién era este tipo, el perfil que tenía, los negocios muy raros con el tema de la construcción de las casas, y al final por eso se va convirtiendo como en un tema, ¿no? Eh, entonces sí, eso pasa, hay veces que es frustrante. Si yo les contara, esto siempre lo digo yo así como en estos foros, en estos intercambios, si yo les contara cosas que a mí me han dicho, y ahí vuelvo con la pregunta conecto con la pregunta que había hecho Narvi, cosas que a mí me han dicho en off the record sobre Alex Saab, da para publicar
otros 50 Otro libro. reportajes distintos a los que ya he publicado. Pero obviamente, una cosa es el querer, el deseo, y otra cosa es el deber de poder amarrar la historia. Y como digo, yo creo que ahí por eso es fundamental cuando uno hace trata de hacer periodismo de investigación, tener una buena agenda. Es decir, tú tienes que tener una buena agenda de fuentes, pero tú tienes que también tener una agenda propia de temas, ver más allá del día a día. A mí me sorprende, yo muchas veces, incluso hasta en las transmisiones del propio Nicolás Maduro, que uno lo puede ver hablando, suelta cosas que si uno tiene una buena agenda como de temas, uno se da cuenta, es que no se dieron cuenta, o sí, o lo dijeron deliberadamente, pero por ahí hay un tema de investigación. Porque además eso te permite, bueno, no quedarte pegado tampoco y no quedarte tampoco con la frustración, porque sí, obviamente que a veces a uno le pueden decir algo muy noticioso, que uno siente que es muy jugoso, pero si no lo logras demostrar, no hay manera de seguir adelante. Me encanta porque has hablado en cápsulas de todo lo que va a ser todo lo que es el pensum del diplomado. Espero que les resuene estas palabras que ha dicho Roberto: agenda propia, hipótesis, fuentes, todo eso vamos a hablar muy, muy a fondo en el diplomado. Pero aquí hay una pregunta, Roberto, que es el tipo de discusión que justamente quería generar. O sea, que hablemos como entre colegas de estas cosas, estas limitaciones, estos miedos y estas reflexiones, ¿no? Que hacemos en torno a nuestro trabajo. Aquí pregunta Carolina: ¿el periodista que haga investigación debe estar preparado para salir del país? Esa es una pregunta Mm, gruesa. mm. Eh, bueno, eh, lamentablemente diría que en este contexto venezolano eh, puede que sí. Eh, yo estoy seguro que cuando nosotros el señor Alex Saab nos demanda, esa demanda tenía un único fin y era asustarnos, no sigan. Y estoy también convencido a día de hoy que si hubiésemos seguido en Venezuela, seguramente la investigación no hubiese podido continuar como continuó. Eh, eh, o sea, es así, digamos, tengo ese Es convencimiento, ¿no? importante, disculpa que te interrumpa, para todos aquí, la mayoría de los reportajes de investigación que ha hecho Roberto sobre Saab los ha hecho fuera de Venezuela, no adentro. O Sí. sea, creo que hiciste 2 o 3 dentro y hay alrededor de 40. O sea, veamos, es importante de pronto esa dimensión de las cosas. Esa pregunta de salir del país la enlazo con otra que hace Zulay, que dice: desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones tienes para los periodistas que somos nuevos en periodismo de investigación y que estamos dentro del país? O sea, está Sí, esa dicotomía, ¿no? sí, a ver, yo creo que, como digo, o sea, yo creo que, y a lo mejor recojo un poco lo que dije, porque a lo mejor la pregunta es muy específica. Bueno, hay que estar preparado para salir del país. Bueno, yo creo que hay que estar preparado para muchos riesgos, sin lugar a dudas, porque, como les decía, el valor y el impacto de lo que hacemos es justamente eso, que se revele, que por muy pequeño e independiente sean los medios donde publicamos, eso tiene un impacto, y es que obviamente a quien controla el poder en Venezuela hoy en día no les gusta. Entonces, las reacciones, ¿cuáles son? Ya las hemos visto. Bueno, lo primero siempre es persecución judicial o acoso judicial, usar libremente, digamos, usar casi que como un despacho de abogados, lo que puede ser un tribunal o una fiscalía para que te acuse de lo que sea y con eso tratar de intimidarte. Entonces, si me dices, bueno, hay que estar preparado, bueno, uno de los riesgos posibles es que en determinado momento tú digas, dependiendo también del tema, obviamente, ¿no? Y de los temas que se toquen, cómo se toquen, etcétera, eh, que a lo mejor en determinado momento hay que considerar salir del país. Sí. Yo lo que les puedo decir de mi experiencia fue una decisión sumamente difícil, para la que no estaba preparado en el sentido creo que no estábamos preparados en el sentido de lo abrupto que fue. Armando Info se fundó en 2014, este año estamos cumpliendo 10 años.
yo siento que hoy en día somos mucho más conocidos. Cuando nos llega esta demanda de este señor en 2017, yo decía, Joseph Polizuk, el otro editor fundador de Armando y yo, nos echábamos bromas entre nosotros y decíamos, pero mira, este señor, ¿para qué? O sea, si nosotros somos, no sé, estamos naciendo, casi que estamos dándonos a conocer, ¿por qué, digamos, ese interés de tan rápido hacer la demanda? Y aún así la hicieron, ¿no? Y la pregunta que yo más me hacía cuando salí era, bueno, ¿y ahora qué? Porque ahora, ¿cómo hacer periodismo desde afuera? Eh, y ahí yo creo que no hay recetas mágicas, pero yo sí, obviamente, y estoy convencido que sí se puede hacer, o sea, estando desde afuera. Pero depende de muchas otras cosas, ¿no? Va a depender si tienes o no una buena agenda de fuentes. Eso obviamente es importante, porque si tú estás afuera y no has cultivado muchas fuentes, bueno, difícilmente cómo obtienes y cómo consigues información, ¿no? Eh, Depende también un poco el tipo de cobertura y de tema que quieras cubrir. En el caso, como les digo, de la corrupción y en el caso concreto este de Alex Saab, una ventaja, si se quiere, que tuve yo es el hecho de que esto al final era una cosa que estaba permeando a muchos sitios. A mí me sorprendía mucho cuando llegué a comienzos de 2018 a Bogotá, en Colombia, aquí, que aquí prácticamente la gente no sabía quién era Alex Saab. Y yo le decía, o sea, usted, o sea, un tipo de Barranquilla, es casi que el ministro plenipotenciario en la sombra y ahí nadie está investigando y nadie lo está haciendo. Entonces eso también sirvió un poco como para mover a más gente a que se montara en el tema, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, el tema de, como digo, si ojalá no sea el caso y ojalá las cosas, digamos, cambiaran en un horizonte, digamos, ideal para el futuro del país, que no haya que seguir pensando más bien que los periodistas tienen que irse, sino que pueden trabajar desde allá. Pero si ustedes ven, lamentablemente, en contextos autoritarios como el venezolano, cada vez es más frecuente periodistas en el exilio. En América Latina tenemos otro ejemplo muy cerca, que es Nicaragua. Nicaragua prácticamente ha barrido con todos los medios de comunicación independientes del régimen de Daniel Ortega. Hoy en día muchos están funcionando desde Costa Rica, San José de Costa Rica. Si ven un contexto todavía más autoritario y con otras connotaciones como el de Rusia, Vladimir Putin, hay montones de periodistas rusos que están funcionando desde otros lugares en Europa. Entonces, sí se puede hacer y sí se puede continuar y yo creo que lo valioso de cuando uno sale, meterse en la cabeza que, bueno, que uno tiene que continuar, porque si sale, obviamente, lo primero es salir por seguridad, llegado el momento, si toca el caso, ¿no? Ninguna historia, ninguna noticia vale más que la integridad del periodista. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero después lo ideal sería que si logras salir, bueno, como que establezcas tu método de trabajo, tu red de trabajo que te permita seguir haciendo el trabajo desde afuera. Y hay una serie de medidas, que no recuerdo quién fue la pregunta, creo que fue Zulay. Zulay, y cosas que podemos ir haciendo dentro de Venezuela para cuidarnos a nosotros y cuidar nuestros datos, ¿no? Eso también lo vamos a conversar, porque claro, Hay una frase de Valentina, pero ay, no sé, me no, corriges tú adelante. O Marianela si lo recuerdan. Creo que es Alma Guillermo Prieto que dice que ustedes tienen que hacer su trabajo pensando que sobre quien están escribiendo, o quien van a escribir, tiene como 5 millones de dólares para demandarlo. Es decir, eso al final es una invitación también a como uno tiene que ser consciente de que tiene que blindar sus historias, tiene que blindarla. Bueno, después sí entramos en el debate, bueno, en un sistema judicial corrupto como el venezolano no nos vamos a poder defender, sí, esa es otra historia, pero ese digamos es un paso siguiente, pero el deber de uno, exacto, completamente blindarse, documentarlo. Hoy en día hay muchas formas de proteger la información, usando distintas herramientas, digamos, digitales, disco duros que puedes encriptarlos o no encriptarlos, etcétera, que eso también es valioso a la hora de algo tener documentado. Y otra recomendación que yo diría, y perdón, Valen, que me extendí, es No, tranquilo. que piensen siempre la historia, eh, como como que ustedes siempre piensen que se van a quedar con algo más de la historia que van a publicar. Es decir,
cúbranse y sobreprotéjanse a nivel de cantidad de información que ustedes tengan. Muchas, también en el caso de Alex Saab, obviamente a raíz de esto, de no solo ya empezar a ver mucha documentación, empezar a tener contacto con distintas fuentes que te decían, ah, no, pero es que el tipo también está metido en el oro, ya no, es que el tipo también está metido en PDVSA. Obviamente fue lo que nos permitió hacer esa cobertura así, no teníamos que agotarlo ni soltarlo todo en una historia. Entonces yo creo que eso también es una forma de protegerse. Hay una pregunta muy interesante aquí y que es un debate permanente, ¿no? Que la hace Ana Carolina Arias. Plantea el dilema de enfrentarse a investigaciones en las que probablemente tengas personas, fuentes involucradas en el tema, que están muy cerca de un tema, ¿no? Y que pueden quedar al descubierto o sentirse afectados. Como periodistas, ¿cuál debe ser nuestra posición con respecto a eso? A ver, bueno, yo creo que es fundamental y seguramente es parte de lo que van a ver en el diplomado, que partamos de algo, así como es importante protegernos nosotros, así como es importante hacer todo lo posible por blindar una información, siempre también hay que pensar que es muy importante proteger a las fuentes, ¿no? Eh, Obviamente uno no puede publicar una historia si, incluso si no está seguro, si tú sientes que si yo publico esto y le pueden terminar pasando algo con esa fuente, yo creo que no pasa nada si desde el momento que estableces contacto con esa fuente se habla con mucha transparencia. Eh, eh, yo creo que eso es, o sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, una fuente de record exacto te pueda decir que está, no sé, está en, no sé, en el corazón de algo muy gordo, de una historia muy gorda, bueno, desde el comienzo hay que establecer, bueno, ajá, usted quiere hablar conmigo, ¿bajo qué condición? ¿Off the record? No off the record, seguramente off the record. Ajá, si usted me va a compartir documentos, yo puedo usar o no puedo usar esos documentos, o sencillamente es para que yo los vea y yo decida qué hacer con eso. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacer y yo en eso digo que hay que ser muy transparente como desde el comienzo, no hacer nada que parezca, que deje como que cosas ahí ambiguas o no resueltas porque eso puede terminar siendo un problema. Em, Sí. eh, Sí, muchas la veces, protección a la muchas fuente es veces algo que se evalúa mucho incluso dependiendo del caso, ¿no? O sea, eh, hay niveles también de hacerle esa, entender hacerle entender también a las fuentes que, por ejemplo, mire, o sea, yo no voy a hacer una historia solo con lo que usted me dice, a lo mejor lo que usted me dice yo lo tengo que corroborar, esto yo lo voy a confirmar por otra vía y voy a confirmar y voy a alimentarlo con otra información, que eso de alguna forma va a diluir o blanquear, si se quiere, en la fuente, ¿no? Pero también obviamente depende de qué caso puede ser, qué fuente puede ser. A mí muchas veces ha aparecido gente y me dice no, yo no, yo le podría dar a usted X información, pero es que yo veo que usted no publica sino nada más los de Tarek, o nada más publica de Saab, o nada más publica de... Yo le digo, mire, si comenzamos así estamos mal. Entonces, si usted cree que yo soy una persona que no hace adecuadamente su trabajo, chévere, ya está. O sea, siga por donde llegó. No, uno no tiene que perder tiempo, pero uno tiene que ser muy firme en el sentido desde el comienzo de hacer ver cuál es el objetivo de uno con la información, cuáles son las concesiones que uno como periodista está dispuesto a hacer, porque hay concesiones que pueden ser de seguridad, hay concesiones que pueden ser éticas también, y ahí esas suelen ser las más complicadas en resolver. Eh, y siempre eso, siempre, o sea, si ya tú tienes una fuente que te está, digamos, suministrando información o que se ha acercado a ti o que tú te has acercado a ella, yo creo que son cosas que se pueden hablar. Pero además, como digo, difícilmente un reportaje de investigación se puede sostener con una, dos o tres fuentes. O sea, uno siempre necesita más. A mí me funciona mucho, si aparece una fuente y te dice, no, yo no quiero revelar, o sea, uno trata más o menos de intuir, bueno, ya va, ¿quién es usted? ¿De dónde me está hablando? ¿Por qué me está hablando? Y yo siempre le digo, mire, si usted no me quiere decir el nombre, no me lo diga. O sea, a mí eso a mí no me inquieta de entrada si usted no lo me quiere decir y si usted necesita es confianza para hablar conmigo, bueno, listo.
pero sepa de que lo que usted me vaya a suministrar es porque yo lo voy a confirmar, yo lo voy a corroborar y yo voy a hacer la reportería que sea necesario hacer, porque también pasa que a veces muchas de estas fuentes, y son fuentes que te pueden meter como, no sé, carne envenenada, también te quieren presionar y decir, ah, no, entonces yo te entrego esto, pero si tú no publicas en una semana o si no publica, yo se lo voy a dar a otro. Y, mire, no pierda el tiempo, vaya de una vez y déselo a quien usted cree que se lo va a dar, pero yo no trabajo así. O sea, yo creo que todo es un tema de transparencia y uno hablar digamos, con mucha seriedad de lo que uno está haciendo. Yo creo que eso al final le sirve a las fuentes también. Las fuentes se dan cuenta de, bueno, qué clase de periodista eres, qué clase de trabajo es el que estás buscando hacer, qué tan serio es el trabajo que te planteas, etcétera. Em, Andrea plantea una pregunta que yo creo que como pregunta es difícil de entender, porque dices, ese método de trabajo para hacer periodismo de investigación desde afuera, ¿cuál es? Yo creo que no es que hay un método desde afuera o dentro del país, ¿no? O sea, creo que ahí no entiendo, o sea, me plantea un poco o me confunde a mí la pregunta. No sé cómo la entiendes tú, Roberto. Bueno, es que no hay método ni estando afuera ni estando adentro. Eh, lo que sí hay son muchas cosas que podemos hacer y digo que no hay un método porque, bueno, no hay una palabra última o la verdad santa de cómo hacerlo y no hacerlo. Si ustedes hablan y seguramente en el diplomado tendrán otros invitados y otros colegas de Venezuela o de otros lugares, se darán cuenta que mucho de esto se va aprendiendo literalmente. Yo creo que por eso se dice mucho que el periodismo es un oficio, porque al final esto se va aprendiendo, ¿sabes? No es que vamos a comprar Haciéndolo. dos o tres libros, manuales periodísticos, que sí, que son buenos, que nos sirven, y ya bueno, si seguimos todo eso va a funcionar. Muchas veces funciona es el oficio, el día a día del trabajo, obviamente teniendo unos estándares éticos muy rigurosos y muy claros cuáles son, unos estándares de responsabilidad y de cuál es la misión de lo que estás haciendo muy claros, y a partir de ahí tú se puede jugar con cosas. Quizás a lo mejor eso es lo que generaba confusión. Yo como les digo, cuando salimos de Venezuela, yo a Joseph, al compañero de Armando, yo siempre le decía, ¿y ahora qué? Porque yo, o sea, yo no sé cómo se va a hacer esto. O sea, es obvio que para uno como periodista lo mejor es estar en el lugar, lo mejor es estar en el sitio. No es lo mismo que tú lo puedas reconstruir con 5 fuentes a estar en el sitio, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de coberturas, del tipo de cosas que tú hagas, se pueden idear formas de trabajar desde afuera, dependiendo del tema eh, que se pueda hacer. Hay un trabajo buenísimo que ganó un premio importantísimo hace poco nuestro, de Armando Info, que es el trabajo que desarrolló precisamente Joseph Polizuk, que tiene que ver con todo el tema de la devastación que hay en el arco minero. Y es un poco como a partir de herramientas de geolocalización, después inteligencia artificial y otras cosas, se logró al menos detectar y mapear cuántas minas probablemente ilegales están funcionando al sur de Venezuela, pero no solo eso, sino cuántas pistas ilegales que probablemente son las que se están usando para sacar esos minerales y quién sabe qué otras cosas de forma ilegal. Y eso fue un trabajo que se hizo, ya les digo, o sea, no hubo que ir necesariamente allí. Ahora, Joseph, el compañero que lo hizo, bueno, tiene un bagaje de que en sus tiempos del reportero del Universal ha cubierto el tema de las minas y ha ido no sé cuántas veces a las minas. Obviamente ahora él no puede ir hasta allá porque tampoco puede entrar a Venezuela, pero es lo que les digo, hay formas de sí seguir trabajando y hacer cosas desde afuera, y lo que yo explicaba un poco de otros contextos es que lamentablemente en contextos autoritarios como el nuestro, cada vez se está haciendo más común eh, que periodistas tengan que hacer su trabajo desde un lugar, desde el exilio. Roberto, pregunta Zulay García, ¿qué cualidades, habilidades, hábitos, me llama mucho la atención esta palabra, hábitos o recursos, consideras tú que son indispensables en un periodista de investigación? Mm, wow. Bueno, desde luego hay que ser cansón, eso seguro. Uno tiene que ser
yo diría persistente, incluso antes que metódico, hay que ser muy, muy, muy persistente. Eh, yo diría que hay que ser muy organizados, porque, y ustedes lo van a vivir y les puede pasar, ustedes a lo mejor hoy, si realmente quieren como desarrollarse en el tema de investigación, a lo mejor ustedes hoy se reúnen con una fuente que nada tiene que ver, que están, no sé, nada tiene que ver a lo mejor eventualmente con una investigación, pero esa fuente les puede soltar un dato que eventualmente sirva para más adelante avanzar en una investigación, en complementar en una investigación. Entonces, yo creo que si uno es organizado y tiene claro el mapa de, bueno, cuáles son mis fuentes que me sirven para determinadas cosas, cuáles son las fuentes que me han aportado, digamos, información de calidad en determinados temas, yo creo que eso es fundamental. Obviamente, es fundamental estar en la medida de lo posible lo más informado posible que se pueda. eh, y obviamente ahí tenemos también un desafío porque, bueno, en Venezuela hoy en día tenemos esta dispersión de medios de comunicación bueno, censura, autocensura, todo eso que sabemos, pero hay que hacer un esfuerzo por mantenerse, digamos, al día, estar completamente informado. Yo creo que es fundamental también no hacer estos trabajos como el llanero solitario. Yo siempre lo digo, yo creo que el trabajo que yo he podido realizar no lo hubiese realizado sin la confianza que en su momento me dieron eh, los tres editores fundadores de Armando Info, porque lo fácil también para ellos es decir, mire, ¿para qué nos vamos a meter en este problema desde ya? Vamos a decirle a Roberto que deje de investigar esto y ya más adelante vemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener un buen equipo de colaboración, sobre todo de editores que también te vayan orientando. Muchas veces hablar los temas, incluso hasta, no, estoy trabado porque no consigo una fuente que me confirme esto o que me ayude en esto. Eso a lo mejor hace que, bueno, hasta tu mismo editor te pueda sugerir vías o te pueda sugerir, o compañeros te puedan sugerir vías de, de búsqueda. Obviamente, hay que ser muy responsable. Eh, yo no sé si es una virtud o un defecto, pero yo desde chiquito me considero, o sea, he sido una persona como que, no sé, muy, muy responsable, ¿no? Entonces, no sé si, por eso digo que no sé si esto es un defecto de fábrica o qué es. Pero ¿por qué lo digo? Porque, eh, wow, uno también tiene que ser consciente, bueno, ¿quién soy yo para escribir y, y a lo mejor arruinarle un negocio de $1.000 millones a alguien porque sencillamente lo puse en evidencia? Bueno, si hay un interés público y si hay que contarlo y si yo lo tengo documentado, lo hago. Ahora, si no lo tengo documentado, no lo puedo hacer. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable y esa responsabilidad al mismo tiempo te da cierta precaución que creo que en esto no es malo. No se confunda la precaución ni con miedo ni con autocensura, pero sí es bueno, te da una contención. O sea, en esto es muy bueno, yo creo que dejar, hay que ser muy racional, o al menos yo creo que es lo que me ha funcionado a mí. Si yo me hubiese dejado permear en su momento cuando todo el caso Alex Zapp agarra la ola y el ruido que agarró, bueno, no sé, ustedes lo habrán visto a mí en redes, lo menos que me dicen es que soy vendepatria de la CIA, no sé, mercenario, o sea, todos los calificativos que ustedes se pueden imaginar. Si yo hubiese dejado, claro que eso lo afecta a uno en lo personal, es indiscutible que no, el que diga que no lo afecta les está mintiendo, ¿no? Pero si yo hubiese dejado que esa afectación personal traspasara al trabajo, a la escritura, a los reportajes, seguramente el resultado no hubiese sido el mismo. Uno tiene que saber contener esas cosas y saber separarlo, ¿no? Porque lo fácil después para mí era, bueno, no sé, con 2 o 3 cosas en de récord me pongo a disparar ahí a lo loco y recojan los vidrios el que los tenga que recoger. Y obviamente ese no es el trabajo que uno tiene que hacer. Em, no sé, ¿qué más? Yo diría eso, sí, bueno, es importante, lean sus trabajos si quieren hacer cosas de investigación, lean reportajes de investigación de otros lugares. A lo mejor muchas veces pasa que nos perdemos porque no entendemos el contexto, no entendemos las cosas, pero la mirada que ustedes tienen que ponerle va a ser como una mirada como analítica de ver, mira aquí este periodista cómo resolvió a lo mejor un vacío de información, bueno, lo resolvió con unos de récord que le hablaron de algo, pero después mira cómo ensambló aquí esto con documentos, o cómo contó la historia. Eso también
eso también desde luego les va a ayudar. A ver, no sé si alguien tiene otra pregunta en el rol, en el chat. No hay ninguna. ¿Alguien quiere levantar la mano? Vale, Yo tengo. hay un par de preguntas. Hay una de Gabriel que dice que cuál es el dato o la información más ¿Verdad? complicada de corroborar en la investigación, me imagino que la de SAP. Hay otra por aquí. Ya va. Recomendaciones para los nuevos periodistas de investigación, aunque de eso ya ha reflexionado Roberto. Y también nos preguntan que cuáles fueron los primeros pasos en la investigación de esa app. Entonces tenemos la pregunta de los primeros pasos y del dato más difícil de corroborar. Eh, bueno, a ver, los primeros pasos, bueno, como les dije, en Armando Info se publicó en el año 2015, yo todavía no hacía parte del equipo de Armando Info, en 2015 se publica una historia em, que revelaba un poco quién era este señor, porque este señor había firmado unos contratos para la construcción de viviendas prefabricadas por ahí en el año 2011, y ese negocio tenía todo un esquema que era básicamente para sacar provecho en su momento del control de cambio, que era un sistema que se llamaba el Sucre, que era un mecanismo de compensación de pagos entre Venezuela y Ecuador. Ese antecedente estaba en Armando Info, se publicó en 2015, eso se publicó en alianza con medios de Ecuador, y no recuerdo quién más, hubo creo que un medio de Miami me parece también que publicaron, ¿no? Y bueno, ahí siempre estuvo poco el personaje rondando. Yo entro a trabajar en Armando Info, siempre en la redacción de Armando Info, a los editores, hubo una fuente que que les decía que este personaje, que no soltaran a este personaje, me refiero a Alex Saab porque era un personaje muy importante que seguía agarrando, que Maduro le estaba dando más poder, y entonces que no lo soltaran, pero estaba eso ahí como orbitando en la redacción nuestra, por decirlo, y ya. Después, en el año 2016, yo propongo en un día de pauta, en una reunión de pauta, yo propongo al equipo, a la redacción, a los editores, yo digo, mire, yo creo que tenemos que investigar qué es esta vaina de los CLAP y qué está pasando. Porque bueno, se sabía que ya era Maduro lo había oficializado en el año 2010, marzo de 2016 en Gaceta Oficial, se estaban empezando a ver esas cajas de alimentos que llegaban con productos mexicanos. eh, eh, y bueno, yo decía, yo creo que hay que ver quién está detrás de esto, y ahí por lo menos esa reflexión que yo hice en ese momento a lo mejor les puede ayudar a lo que yo les decía antes, que a veces está escuchando a un funcionario uno puede agarrar una línea de investigación. A mí, ¿qué fue lo que me llamó la atención y porque yo dije, bueno, creo que debemos investigarlos claro? Si ustedes recordarán, en ese momento, año 2016, Venezuela, el gobierno mexicano era el gobierno de Peña Nieto, existía algo que se llamaba el Grupo de Lima, que eran varios cancilleres de varios países de la región, que eran, digamos, muy críticos a lo que estaba sucediendo en Venezuela, que promovían elecciones libres, etcétera. Y uno de esos países era México. De hecho, Delcy Rodríguez en ese momento creo que era canciller, me parece, creo recordar, y Delcy Rodríguez le decía de todo al canciller mexicano, que Videgaray, creo recordar que era el apellido. Entonces, claro, que aquí empiezan a llegar a Venezuela de forma masiva productos mexicanos, ya para mí ahí yo dije, aquí hay algo raro. Más aún cuando el antecedente de compras masivas de alimentos que hizo el chavismo en tiempos de Chávez y al comienzo de Nicolás Maduro, digamos, los socios o los aliados naturales eran Brasil y Argentina. ¿Por qué ahora México? Esa fue la primera pregunta que yo me hacía. Y después, cuando empiezas a ver los productos, bastaba casi que levantar el teléfono y preguntarle a algún colega mexicano o hasta googlearlo, y decir, bueno, ¿qué productos son estos? Vamos a ver. Y muchos de esos productos no eran productos que ni siquiera se conseguían en supermercados mexicanos, al menos en las redes principales. Segunda cosa que me hacía ruido. Y ahí es cuando yo decido, bueno, tratar de meterme a investigar el tema de los CLAP, y ahí empiezo a conseguir información de cómo se estaba haciendo el negocio, que Corpovex, que era un ente estatal, bueno, es un ente porque todavía existe, era quien firmaba los contratos, pero esos contratos, y ahí es lo que me empieza a llamar la atención, se lo dieron a una empresa que se llamaba Group Grand Limit, por ejemplo, una empresa. Y cuando yo veo la empresa está registrada en Hong Kong. Entonces, evidentemente que un gobierno
una institución pública firme un acuerdo con una empresa que está en Hong Kong, es porque hay alguien que se está escondiendo detrás de la empresa de Hong Kong. Y todavía más raro, que vaya a México a buscar los alimentos que va a mandar a Venezuela, más raro. Es obvio que uno como periodista lo que se le van es confirmando como sospechas o que quede algo raro y a uno lo hace seguir. Pero ojo, no fue, la de Group Grand Limit era de Alex Saab. Y de hecho, en, en los papeles, que eso no se suele hacer cuando la gente se va a esos registros, bueno, uno de los directores de la empresa era un hijo suyo y la dirección era la oficina de él en Caracas, etcétera. Y es cuando ya yo empiezo un poco a ensamblar. Pero, ojo, no era solo él, me apareció otra empresa que era de Barbados, que al final conectaba con Samar López, que es otro empresario que tiene este perfil, era muy cercano a Tarek El Aissami, etc. Entonces así fue como digamos, vuelve a salir Alex Saab en el caso de los clubs, y era ya la confirmación entonces de lo que nos estaban diciendo la fuente. Es decir, que Maduro, año 2016, recordarán, escasez, desabastecimiento, una crisis económica que se seguía gestando y cada vez pintaba peor, que acuda casi que como salvador del país a buscar alimentos con este señor, al final confirmaba, mira, lo que nos están diciendo es cierto, este hombre tiene una importancia que no estamos viendo, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver cómo lo cubrimos. Y después de los clubs siguieron apareciendo cosas. En el mismo proceso de estar investigando los clubs, empiezo a ver otras sociedades que formaban parte como de todo el tinglado empresarial y ahí después me permite conectar con otras cosas en las que estaba. Empiezo a ver nombres de personas, porque muchas veces, como les digo, no es normal que vayan a estos registros y a estos sitios, a estas jurisdicciones y se pongan ellos mismos. Eh, pero aquí cometieron la estupidez de poner a un familiar y poner la dirección en Caracas. Lo hacía más fácil. Pero empiezo a ver otras con otros nombres, otras cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer la tarea de confirmar, bueno, quién puede ser esta gente, cómo conectan con determinados personajes. Y así se fue desarrollando un poco la investigación de Alex Saab. Yo Y rescato digamos, y, si es el perdón, dato, si es el dato, más dicen difícil. el dato más difícil por confirmar, eh, bueno, si es pensando en la investigación de Alex Saab, eh, hay una frase famosa que dijo Luis Ortega Díaz, la ex fiscal general de la República, que ustedes recordarán se fue al exilio en 2017 a Colombia, a Bogotá, y en algún momento una de las primeras cosas cuando esa señora salió y empezó a hablar de lo malo que era el chavismo, del cual ella había estado durante muchos años siendo la fiscal, menciona esta empresa de Hong Kong Group Grand Limit y dice, manejada por unos señores que se llaman Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes se presumen testaferros de Nicolás Maduro. Entonces, desde entonces, si ustedes ven internacionalmente, si ustedes buscan los reportajes de Armando Info, no van a ver uno solo, donde nosotros digamos que el señor Alex Saab es testaferro, porque para decir semejante afirmación hay que tener las evidencias. Pero esa frase la acuñó Luis Ortega Díaz. Entonces, si ustedes me dijeran cuál es el dato más difícil por confirmar, yo les diría ese, porque bueno, ¿cómo prueba uno que es testaferro? Bueno, ver que a lo mejor en todos estos manejos que ha hecho Alex Saab, movió dinero por el mundo que ha sido dinero que finalmente ha ido a beneficiar a Nicolás Maduro, o a Cilia Flores, o a los hijos de Cilia Flores. Yo no tengo duda de que eso es así, por cierto, y tengo mucha información y muchos contactos, mucha información, muchos datos que he podido verificar en el tiempo, pero que quizás todavía no son lo suficientemente potentes como para decir, mire, aquí hay una prueba de que, no sé, en determinado momento se escondió este dinero en un banco antiguo y Barbuda, que fue un dinero que después terminó moviendo la familia de Nicolás Maduro. Em, Solo a modo de rescate, a modo de tip, Roberto dijo dos cosas que me llevan a una palabra, a dos palabras que quisiera que les resonara a todos en el resto del diplomado, que es estar muy informado, leer lo más posible, o sea, estar metido pues, en la esfera noticiosa al máximo y intuición. O sea, yo creo que Roberto acaba de explicar casi sin proponérselo cómo funciona la creación de una agenda propia, ¿ok? Que es una de las cosas que caracteriza a un periodista de investigación. Sí, Eh, hay que tener curiosidad también, que eso se me pasó a decirlo, pero es evidente. Fíjense el ejemplo que les pongo de los CLAP.
los CLAP derivan en una investigación también mucho más grande, pero digamos, eso ya les digo, ahí no es que hubo una fórmula química o algo secreto que nos dieron para decir, sino simple curiosidad, decir, bueno, ya va, sí, esto es una maravilla, muy bonito, ahora le van a llevar la comida a los más pobres, casa por casa, como decían. Sí, esto suena muy bonito, pero al mismo tiempo supuestamente no hay recursos económicos y en vez de producirlos en el país están apostando a importarlos. Pero entonces después me llegan de México, que en este momento las relaciones políticas de Venezuela y México, entonces es simple, como simple curiosidad, diría que es por lo general muchas veces puede ser el disparador de, de muchas de estas historias. Sí, yo creo que casi que el sustrato fundamental, ¿no? Hacerse preguntas y para hacerse preguntas que den un chispazo a un tema de investigación, este, son preguntas más densas, ¿no? O sea, no es solamente quién será, sino qué hay detrás. Creo que eso es súper importante de lo que ha dicho Roberto. Em, había una pregunta, pero se me fue. Y otra cosa, Valen, que creo que es importante y tiene que ver con, bueno, lo que más o menos ya hemos dicho, pero que también como que se ha repetido la pregunta de, bueno, ¿qué hacer, qué recomendar o algo? La otra cosa es, nunca tampoco crean o acercarse al tema pensando que es como el megatema y que el día que ustedes publiquen ese día se acaba y ya no habrá más revelación. No. Eh, fíjense, si nosotros hubiésemos pensado que, ah, bueno, Alexa, sí, ya publicamos, el tipo está en los claps y ahí lo dejábamos, nos hubiésemos perdido más del 50% de todo lo que el señor hacía. Eh, entonces, yo creo que eso también es bueno, ¿no? Muchas veces, exacto, desde estar informado, tener la curiosidad y hacerse preguntas, pueden surgir pequeñas cosas que lleven a algo mucho más grande. Pero que eso no necesariamente quiere decir que, ah, bueno, ustedes se van a sentar un día en la noche en su casa y van a decir, déjame ver cómo yo consigo la mega investigación. No, porque así no va a funcionar. Yo en mi vida me hubiese yo imaginado que iba a pasar todo lo que pasó con una investigación como la de Alex Zapp. Obviamente, a medida que me iba metiendo y veía viendo quién era el señor y qué hacía el señor, obviamente sabía de la repercusión, pero que uno no se sienta a decir, ah, déjame ver quién, ¿sabes? Es más un poco de ejercicio diario de preguntas, informar, curiosidad y fuentes. Así es, así es. Regresa un poco la pregunta y creo que podemos ir cerrando. Regresa un poco el tema y que nos preguntan a los dos, ¿cómo hacer para manejar el miedo, ¿no? El miedo que genera investigar en Venezuela. Mm. A ver, bueno, no sé. A ver, normalmente como en el ciclo de las emociones, los psicólogos le explican a uno que hay un momento en que uno se hace consciente de lo que está sintiendo o de lo que está viviendo y ese es como, esa es una parte importante para saber exactamente, digamos, la emoción que uno está viviendo. Y supuestamente dicen que a los hombres les cuesta más hacer esa conexión que a las mujeres. Eh, yo no sé si es que yo tengo desconectado esa capacidad para conectar con determinadas sensaciones. No lo creo, porque como les digo, soy consciente y soy consciente de los riesgos y no solo los riesgos, de la responsabilidad de hacer lo que hago. Pero yo no sé, o sea, yo no creo que hay una fórmula para eso. Yo creo que eso hay que manejarlo. Es bueno tener conciencia de, bueno, en qué contexto estoy haciendo yo el periodismo de investigación. ¿Qué eventualmente riesgos puede tener esto? Entonces, bueno, ¿cómo desde la misma reportería elaboramos una estrategia para minimizar esos riesgos? Eso te va a ir ayudando, sin lugar a dudas. Bueno, no que yo me voy a ir como un loco a meterme, no sé, en algo que desde luego pueda ponerte en riesgo y nadie lo sepa o nadie lo sepa, o que sea lo primero que hace en una investigación cuando a lo mejor era lo último para hacer después de tener toda una serie de comprobaciones. Entonces, yo creo que hay como una serie de pasos y de estrategias que uno puede ir dando, uno puede ir haciendo que funcione. Ahora, si ustedes quieren una respuesta muy, muy coloquial, que sé que no va a ser la más inteligente,
yo digo dos cosas. Una, sentido común. Eh, el sentido común, yo creo que es el que nos dice a nosotros hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar, o cuándo eventualmente, bueno, yo sé que yo quiero llegar con esto, pero déjame ver cómo me pienso una mejor estrategia para hacerlo. Eh, y en el caso yo creo que de esa sensación de miedo es, yo creo que en mí lo que ha funcionado es como poner por encima la sensación o el deber, no el deber, porque el deber suena como mucho sacrificio, pero como la responsabilidad de uno como periodista, ponerla por encima de otras cosas. Ojo, no de forma inconsciente, no de forma, bueno, como yo soy periodista, yo tengo que hacer y tengo que decir y me voy por ahí como el llanero solitario a lo loco. No, eso no, eso sería todo lo contrario, eso sería irresponsable. Pero bueno, no sé, creo que diría eso. Em, yo diría que, bueno, tú sabes que cada vez más hay gente que se conoce a sí misma y sabe lo que puede hacer y lo que no, ¿no? Hemos contado, Roberto y yo hemos tenido colegas y trabajado con personas que en un momento dicho o determinado han dicho, yo no puedo hacer esto o no quiero hacerlo porque me da mucho miedo y no sé cómo manejarlo. A pesar de esto que les decía Roberto, eh, que esto no es el periodismo de investigación tal como lo entendemos en el diplomado y como lo entendemos en Armando y como lo entendemos por lo menos o lo practicamos los colegas pues que como Roberto, em, viene dado por una serie de pasos y una serie de tácticas que, que permiten no solo blindar tus datos, sino blindarte tú, ¿no? O sea, tu persona y tu integridad física, tu integridad mental, etcétera, ¿no? Eh, hay un momento, pienso que hay un punto en el que tenemos que reconocer, hay gente que ha llegado a reconocer que simplemente no está para esto en un contexto como el venezolano y eso es perfectamente normal y puede seguir siendo un buen periodista, ¿no? Sí, Sí puede seguir siendo un gran periodista, sin meterte quizás en temas tan escabrosos como los que a veces nos metemos, otros que a lo mejor en esa ponderación de los riesgos, eh, no sé, sentimos menos miedo. O sea, ahí hay un componente humano muy difícil de, de, no, de y que encapsular. y manifestarlo, digamos, en determinado momento está bien. Es decir, porque ya les digo, los responsables a lo mejor hacer algo que creas que te va a comprometer, que te vas a meter en un riesgo, digamos, que, no sé, casi que expone tu seguridad física, tu vida, y tú vas a seguir sencillamente eh, porque, porque sí, porque tienes que seguir. Eso no necesariamente quiere decir que es inteligente, pero sí hay que tener también, es verdad, como otra, digamos, otra piel en el sentido, bueno, eh, hasta dónde se llega, sé que esto es como les digo, o sea, sería mentir que decir que si uno no, o sea, que este tipo de temas no va a generar determinados problemas o riesgos, pero eso también, si uno lo concibe desde el momento que se inicia una investigación, hay formas de trabajarlo. Nosotros en Armando Info, y bueno, Valen lo sabe, hay trabajos que desde el minuto cero de reportería, desde el minuto uno de la reportería, estamos convencidos que son trabajos, mira, los reporteros en este caso no van a firmar, porque si tú estás haciendo un reportaje, por ejemplo, el de las casas de tortura, de cómo el de GESIN utiliza eso que llaman terribles, las casas de tortura, bueno, es evidente que unos reporteros estando allá no pueden firmar esa nota. O sea, no hay que, o sea, no hay que ser muy genio para darse cuenta de que digamos, hacerlo sería ponerte en riesgo de manera innecesaria. Entonces, por eso digo, o sea, si uno también es consciente y tiene un equipo, digamos, de un editor, de unos compañeros de trabajo donde puedes discutir y puedes manifestarlo, yo creo que está bien. Porque
A lo mejor eso lo que puede hacer es incluso cambiar el enfoque de, bueno, a cómo va a ser la reportería. ¿Cómo hacemos entonces? Usemos un correo institucional para no usar el correo personal del portero si es que se le va a mandar un cuestionario a alguien. Hay una serie de cosas que se pueden hacer que en determinados momentos minimizan. Si alguien ahí decía que llegar el SEBIN a tu casa debe ser horrible, sí, imagínense, o sea, eh, es obvio que y es una situación para la que por mucho que ustedes, incluso hay entrenamientos, hay periodistas de investigación en el mundo que los entrenan para vivir situaciones de secuestro, que los entrenan desde el punto de vista físico, me refiero. Pero vivirlo es vivirlo y todo lo demás es teoría. ¿Y la investigación encubierta es válida o es ficción? No, es muy válida y ahí, claro, ahí depende de, digamos, cómo es la investigación, dónde aparece la investigación, cómo se trata la investigación, ¿no? Obviamente no es lo mismo salir, inventarse un seudónimo y salir en Twitter diciendo lo que era, a lo mejor publicar en un medio que tiene, digamos, eh, bueno, que la gente reconoce que puede ser un medio serio, un medio, una referencia para informarse, que tiene antecedentes de, bueno, del trabajo que se hace, que se firme, que no se firme. Eso no inhabilita para nada y lo que funciona en ese caso, así como les decía también, eh, con el tema de las fuentes es la transparencia. Nosotros en los trabajos que no hemos firmado se explican las razones por qué no se ha firmado, siempre se pone como un asterisco, una nota al pie de página y se le dice al lector que es que obviamente no estamos firmando porque en este caso concreto sentíamos que había unos riesgos altísimos de, de seguridad y lo mejor era proteger la seguridad, pero aún así hicimos el esfuerzo de continuar la investigación y publicar la investigación. En Colombia hubo una época, aquí prácticamente es tradición, bueno, ya no, hoy en día no, pero en Colombia hubo una época, por lo menos la revista Semana, que bueno, hoy en día no es la gran revista Semana que fue en el pasado, porque cambiaron los dueños, etcétera, ese sería otro tema, pero la revista Semana, que fue emblemática por sus investigaciones periodísticas, por fijar literalmente agenda pública domingo a domingo con lo que publicaba, aún hoy tiene la tradición de que sus reporteros no firman las notas. Y eso es básicamente porque en la época en que aquí el narcotráfico, Pablo Escobar, el cartel de Cali y tantos otros grupos los mataban. Pero bueno, es célebre el caso del director del diario El Espectador, el señor de apellido Guillermo Cano, creo que era el Guillermo el nombre, Cano el apellido. Bueno, lo mandó a justiciar el señor Pablo Escobar. Entonces hay una tradición donde los periodistas no firman. Pero claro, digamos, un medio tiene que tener, como digo, un criterio editorial para eso, no necesariamente todas las firmas, no necesariamente todas las investigaciones, no, entonces es que nadie va a firmar porque, bueno, nos queremos todos sentir que ya estamos en Disneylandia sin firmar, no, hay unas, se valora el riesgo, es evidente que hay determinadas que, como les digo, desde el minuto uno se sabe que, bueno, lo mejor va a ser no exponer a ningún reportero y no se firman, se le explica al lector y es perfectamente válido. Y yo no quiero ser pájaro de ave de mal agüero, pero yo me temo que lamentablemente el periodismo venezolano, si no hay un cambio político, yo me temo que buena parte del periodismo venezolano que persiste, que quiere persistir, que quiera seguir haciendo su trabajo con independencia, en el futuro va a tener que, muchos van a adoptar esto de no querer firmar absolutamente nada. Así es. Pero hay técnicas, hay estrategias, hay cosas que se van aplicando y se puede, o sea, se puede lidiar no solo con el miedo, sino con los riesgos, ¿no? Eh, y, y para eso, bueno, esa es una de las muchas razones de hacer este diplomado y bueno, por supuesto, conversar con Roberto. Te agradecemos mucho, Roberto, por estas 2 horas, por este foro, por tu tiempo, por tu experiencia. De verdad que me siento muy contenta porque pasó un poco lo que yo quería, ¿no? O sea, como que nos habláramos un poco a calzón quitado de ciertos temas como el miedo, como hablar con las fuentes, si sirve esto que hacemos en algún momento, ahora o en el futuro.
Narvin, ¿quieres hacer un comentario más? Que luego Eduardo nos va a dar una instrucción para el foro asíncrono de Spot que tenemos para esta semana. No, estaba poniendo la manitos de aplaudir. Gracias, De Roberto. aplaudir, que ya yo tengo los ojos Gracias. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Millón de verdad. Bueno, chao, Valen. Chao a todos. Hablamos, no se vayan que Suerte. nos van a dar una instrucción. Chao, Roberto, gracias. 1.000.000 de verdad. Gracias, Roberto. Buenísimo el foro, de verdad, excelente idea, Valentina. Roberto, lo máximo. Sí. Bueno, mañana, después del mediodía, va a estar disponible un foro en el aula virtual donde vamos a poner unas preguntas relacionadas con la película Spotlight. Es un foro asíncrono, es decir, el foro va a estar abierto desde mañana y hasta el domingo. Y ustedes pueden participar en esos días. Van a haber 4 o 5 preguntas que ustedes deben responder y las instrucciones con mucho más precisión se las vamos a poner en el aula virtual. El foro tiene carácter obligatorio, es decir, deben participar en él, es un requisito para continuar en el diplomado. Así que bueno, los exhortamos por una parte a cumplir con ese requisito académico, pero luego a continuar con este abreboca que ha sido el foro con Roberto, el de Spotlight. Es una modalidad distinta, pero la película es muy interesante. Y a partir de lo que ustedes vean y observen y puedan comentar en los hilos que va a hacer cada pregunta, pues yo creo que se van a enriquecer mucho como futuros periodistas de investigación. Entonces, bueno, estén pendientes, mañana por WhatsApp les avisaremos, miren, ya está disponible el foro, ¿ok? Hay un detalle, disculpa, Eduardo, solo una precisión de 1 minuto. La película Spotlight no tiene la escogencia, ¿no? La selección de esa película. No tiene como objetivo esa permanente idealización del periodismo norteamericano, o sea, entrar como en el eterno maravillarnos con el Watergate y cosas así, ¿no? O sea, creemos que es una película que refleja con una claridad diáfana, de verdad, no solo la metodología, sino ciertos dilemas en torno al periodismo de investigación y por eso es que la hemos seleccionado. Eso no significa que no haya buen periodismo de investigación en América Latina, en Venezuela, en Colombia. O sea, tiene un propósito estrictamente académico y reflexivo, ¿no? O sea, no quisiera que lo viéramos como el eterno, la idealización de Hollywood que hace del periodismo, etcétera. O sea, ahí hay una narración muy clara de cómo se hace el periodismo de investigación y con esos ojos muy fríos, les conmino, los invito a que la vean. Buenísimo. Gracias, Valentina. Entonces, Una pregunta, Eduardo, ¿las preguntas ya están en el aula virtual? no, todavía no. El foro va a estar disponible después del mediodía de mañana. Ok, chévere. Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos el jueves a esta misma hora. Ya les toca conmigo. Empezamos. Buenísimo, gracias y hasta nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Saludos.